En la reunión familiar que yo pagué, a todos les dieron una camiseta personalizada. La mía decía la mayor decepción. No discutí. Solo sonreí, saqué una pila de papeles, los rompí por la mitad y me fui. Una hora después, finalmente leyeron lo que destruí y empezaron a llamar sin parar. Ojalá pudiera decir que no lo vi venir, que me golpeó como una bofetada, pero honestamente, se sintió más como la pieza final de un rompecabezas que había estado tratando de convencerme de que no existía. Me quedé allí sosteniendo la camiseta, mirando las letras negras en negrita como si estuvieran escritas con marcador permanente en mi pecho, la mayor decepción. ¿Genial? Mi hermana, Laura, ya se estaba riendo. Es solo una broma, Frankie. Ben me dirigió un vago encogimiento de hombros desde el otro lado de la mesa, con una cerveza en la mano. Vamos, hombre, tienes que admitir que es un poco gracioso. Mis padres, en silencio al principio, luego mi madre soltó esta risita suave, como si alguien hubiera contado un chiste ligeramente inapropiado en una reunión de Lampa. Mi padre negó con la cabeza, sonriendo como si me acabara de tropezar en una acera. Asentí una vez, luego otra vez, más lentamente. Claro, gracioso. Doblé cuidadosamente la camisa y la puse en el borde de mi plato. Nadie notó que mis manos temblaban, solo un poco, o si lo hicieron, no les importó. No sé qué esperaba. Pagué toda esta reunión, el lugar, la comida, el viaje. Incluso pagué las camisetas a juego. Ese es el remate, ¿no? Usaron mi tarjeta para imprimir esa etiqueta. La broma, divertidísima. Había pasado meses organizando este fin de semana, reservé la vieja casa Lakeside de la que tanto hablaban, esperando, tontamente, que tal vez la nostalgia suavizara las cosas, tal vez finalmente me sentiría parte de algo otra vez. En cambio, obtuve una confirmación impresa de mi lugar en la familia. ¿Y lo peor? Ni siquiera me sentí enojado, solo cansado. Cansado de una manera que se hunde en tus huesos y se asienta allí como cemento. Empujé mi silla hacia atrás, sonreí. Ahora vuelvo. Subí a la habitación de huéspedes, mi habitación, técnicamente la habitación, ya que alquilé toda la propiedad, y abrí mi bolso. La carpeta estaba exactamente donde la dejé, gruesa, crujiente, esperando. Había mandado a imprimir los papeles en pergamino especial, algo que se sentía significativo al sostenerlo, algo que podían guardar. Incluso había considerado llevar champán para acompañar el anuncio. En cambio, volví al comedor y me detuve justo detrás de mi silla vacía. Nadie levantó la vista. Estaban demasiado ocupados posando para una selfie grupal con sus nuevas camisetas. Momento perfecto. Saqué la carpeta, deslicé los papeles de adentro y, sin decir una sola palabra, comencé a romperlos por la mitad, lentamente, deliberadamente, página por página. Laura se giró primero. Espera, ¿qué es eso? Ben frunció el ceño. Tío, ¿eso es un contrato? No respondí. Mi padre se levantó a medias. Frank. Puse los papeles rotos frente a mi plato vacío, sonreí de nuevo, más forzada esta vez. Disfruten las camisetas. Luego salí. Sin gritos, sin portazos, solo pasos contra el viejo piso de madera, el crujido de la puerta mosquitera detrás de mí y el aire fresco de la noche presionando contra mi piel como un alivio. Ni siquiera cogí mi chaqueta. No la necesitaba. Iba a mitad de camino del coche cuando llegó la primera llamada, luego una segunda, luego 3 más, como si una presa se rompiera. No respondí, todavía no. Que lean lo que destruí primero. Que lo sientan. Me senté en mi coche durante 10 minutos antes de siquiera girar la llave, solo mirando mis manos en el volante, todavía tranquilo, todavía demasiado tranquilo, como si mi cuerpo no se hubiera dado cuenta de lo que acababa de pasar. Se rieron. Esa parte seguía repitiéndose en mi cabeza. Mi madre, mis hermanos, incluso mi padre, como si todo fuera tan inofensivo, como si llamarme su mayor decepción fuera solo otra pequeña peculiaridad familiar linda, a la par con las tarjetas navideñas pasivo-agresivas de Laura y los chistes de Ben sobre que yo estaba soltero. Pero no era inofensivo, y no era nuevo. Podría rastrearlo hasta los 8 años, ese fue el año en que Ben rompió la ventana del vecino con una pelota de béisbol, y me castigaron por no detenerlo.
Laura mintió sobre haber reprobado un examen, y me dieron una conferencia sobre ser una mala influencia. Cada error en esa casa de alguna manera tenía mi nombre adjunto, incluso si no estaba en la habitación. A los 12 años, recuerdo haber sacado una C en matemáticas, mi primera. Lloré, no por la calificación, sino porque sabía exactamente lo que venía: sarcasmo en la mesa de la cena, el suspiro dramático de mamá, la silenciosa decepción de papá. Mientras tanto, Ben podía reprobar todo un semestre y aún así obtener dinero extra para intentarlo lo mejor posible. A los 17 años, les rogué que firmaran como avalistas un pequeño préstamo estudiantil, ni siquiera dinero, solo una firma. Dijeron que no, dijeron que necesitaba aprender responsabilidad. Ben había destrozado 2 coches para entonces. Laura ya se había mudado a Europa para un curso de fotografía que ayudaron a financiar, pero yo necesitaba aprender responsabilidad. Así que trabajé por las noches, dormí 4 horas al día, construí algo de la nada, un servicio técnico al principio, luego una plataforma de suscripción. Aprendí a programar, a presentar ideas, a ser rechazado y a seguir adelante. No pedí mucho. Un poco de crédito habría sido agradable. Tal vez, estoy orgulloso de ti. En cambio, me convertí en la broma recurrente, el raro, el tipo que siempre llegaba tarde al día de Acción de Gracias porque probablemente estaba programando en un sótano en algún lugar. Cuando obtuve mi primera inversión de 6 cifras, no le dije a nadie. Cuando liquidé mi deuda estudiantil de una sola vez, no le dije a nadie. Cuando mi empresa se volvió viral, todavía a nadie. Sentí que si les decía, simplemente encontrarían una manera de torcerlo, convertirlo en otra broma, o peor, adjudicárselo. Así que me mantuve callado. Pero observé. Observé a Laura organizar fiestas en apartamentos que sabía que no podía permitirse con su salario. Observé a Ben publicar subtítulos crípticos de Instagram sobre salud mental, solo para enviarme un mensaje directo pidiendo dinero 2 días después. Observé a mis padres luchar con su hipoteca, pero aún así comprar cruceros de aniversario. Y comencé a ayudar, en silencio, una donación anónima aquí, una transferencia indetectable allá, porque a pesar de todo, todavía quería creer en la familia. Pensé que tal vez si daba lo suficiente, finalmente me verían. Esa fantasía se hizo añicos la Navidad pasada. Me ofrecía llevar a todos a un albergue de esquí que alquilé. Mi madre me dijo que ahorrara mi dinero, luego publicó un estado sobre cómo Laura los sorprendió con unas vacaciones financiadas por la familia. Fue entonces cuando decidí, no más entre bastidores. La reunión de la que acabo de irme, se suponía que era mi revelación. Una real. Lo tenía todo preparado, una carta notariada regalando a mis padres una jubilación anticipada, su hipoteca liquidada, un acuerdo de pago inicial para Laura y sus hijos, un nuevo comienzo en un mejor distrito escolar, un fondo de alivio de la deuda para Ben, además de una recomendación de trabajo opcional si alguna vez quería empezar de nuevo. Cada documento estaba firmado, sellado, impreso en papel de lino grueso. Incluso elegí carpetas azul marino para que coincidan con la decoración de la mesa. Así de lejos llegué. Quería que fuera hermoso, memorable. Imaginé la expresión en el rostro de mi madre cuando leyera la carta, las lágrimas, el orgullo, la lenta comprensión de que el hijo que una vez llamó sin rumbo había construido algo lo suficientemente grande como para darles una segunda oportunidad. Imaginé a mi padre de pie, sin palabras, estrechándome la mano. Imaginé a Laura diciendo que estaba equivocada sobre ti. Ben diciendo, maldita sea, hermano, no tenía ni idea. Imaginé tantas cosas. Lo que obtuve fue una broma impresa en una camiseta. Y sé lo que estás pensando, tal vez no lo decían en serio, tal vez era solo mal humor, tal vez habrían reaccionado de manera diferente si se los hubiera dicho primero. Pero aquí está la cosa, lo sabían. En algún nivel, siempre lo supieron. Vieron el coche que conducía, la ropa que vestía, la forma en que la gente reaccionaba cuando mencionaba el nombre de mi empresa. Mi madre una vez preguntó si estaba bien económicamente, pero de esa manera cuidadosa y ensayada en que la gente lo hace cuando está buscando una confirmación sin querer parecer impresionada. Simplemente no les importaba. O peor, si les importaba, y odiaban lo que decía sobre ellos. Así que se rieron, porque era más fácil mantenerme en la casilla de decepción que admitir que podrían haberse equivocado conmigo. Y ahora iban a descubrir lo que tenía en esos papeles. Y no solo ellos, todos.
Todos los que alguna vez los oyeron hablar de pobre Frank, todos los que creyeron que era un fracaso a la deriva de un proyecto triste a otro. Iban a ver la verdad. Pero no antes de que las cosas empeoraran, porque ni siquiera había visto los mensajes todavía, los que ya estaban enviando, las mentiras que ya estaban hilando, la historia que estaban creando antes de que pudiera abrir la boca. Eso vino después. Ni siquiera llegué de vuelta a la ciudad antes de que la historia comenzara a difundirse. Primero, una llamada de un amigo con el que no había hablado en meses. Oye, tío, tu hermana acaba de publicar algo raro. Dijo que tuviste una crisis en la reunión familiar. ¿Todo bien? Crisis. Esa fue la palabra que usó. Abrí Facebook, y ahí estaba. Una foto de la mesa de esa noche, camisetas extendidas, copas de vino llenas, un pastel en el centro, con un pie de foto que decía: algunas personas simplemente no pueden soportar ser parte de una familia. Todavía te amamos, incluso cuando te autosaboteas. Sin nombres, sin detalles, pero estaba claro a quién se refería. Los comentarios estaban llenos de vaga simpatía y reflexiones crípticas. Lo siento mucho, chica. Te mereces la paz. Hiciste lo mejor que pudiste. Algunas personas simplemente son tóxicas. La familia es complicada. Te envío abrazos. Eso habría sido suficientemente malo. Luego vinieron los pins del chat grupal, capturas de pantalla, mensajes reenviados de primos. Mi tía preguntó si estaba bien, dijo que mi madre la había llamado llorando, dijo que había hecho una rabieta y destruido documentos legales en algún tipo de episodio maníaco. Ben me envió un mensaje de texto directamente. En serio, necesitas ayuda, tío. Avergonzaste a todos. Intentamos incluirte y lo hiciste raro. Muy elegante. Incluirme, claro. No respondí, solo reenvié los documentos originales a mi abogado, le pedí que pusiera la hora del correo electrónico y copié a mi asistente. Ella respondió 5 minutos después. ¿Le gustaría que adelantara el reportaje de Forbes para este fin de semana? Puedo volver a agregar las páginas escaneadas. Sí, eso. Porque aquí está la cosa, tenía opciones, tenía evidencia, tenía recibos. Ellos tenían una historia. Una débil, pero cuanto más fuerte la contaban, más peligrosa se volvía. Si hay una cosa que mi familia sabe hacer, es reescribir la historia rápidamente. Y esta vez, no iba a dejar que se salieran con la suya. Les había permitido moldear mi narrativa durante demasiado tiempo. Ahora era mi turno. Comencé compartiendo el enlace de Forbes en silencio. Sin etiqueta, sin comentarios, solo el artículo: el fundador desfavorecido que financió en secreto la vida de su familia durante una década y luego rompió los lazos. En el interior había fotos de los documentos, escaneados, firmados, fechados, los mismos que había roto en la reunión. El artículo mencionaba la valoración de la empresa, más de $30 millones, y las donaciones anónimas que se remontaban a mí. Mencionaba los pagos de la hipoteca, los fondos universitarios que había creado silenciosamente bajo cuentas ficticias. Mencionaba la beca de tutoría tecnológica que lancé hace 6 meses para personas que habían sido descartadas por sus propias familias. Y mencionaba, breve pero claramente, por qué me había ido, no con amargura, sino con claridad. En cuestión de horas, mi bandeja de entrada explotó. Primero fueron las felicitaciones, luego las disculpas, luego el pánico. Un mensaje de voz de Laura: ¿por qué harías eso público? Nos estás humillando. Texto de Ben: wow, muy maduro. Espero que te sientas bien por arruinar a la familia ahora. Luego mi madre: tenemos que hablar. Malentendiste la broma. Solo nos estábamos divirtiendo. Malentendí una broma. Era casi gracioso, la forma en que estaban redoblando la apuesta. Pero no había terminado, todavía no. Porque la historia estaba ganando terreno, y el centro de atención que nunca quise estaba a punto de volverse mucho más brillante. Un canal de YouTube lo retomó, luego un podcast, luego un corto documental. Los comentarios se inundaron. La gente eligió bandos, pero sobre todo me eligieron a mí, porque la gente reconoce la humillación cuando la ve, especialmente cuando lleva una sonrisa y se hace llamar familia. Ben trató de contraatacar en línea. Publicó una perorata sobre que yo era inestable, dijo que estaba tergiversando los hechos.
Alguien respondió con una captura de pantalla del contrato que había escrito para él, anotado con fechas. Alguien más encontró un viejo tuit donde Laura bromeaba sobre ser la niña de oro. No es tan divertido ahora. Un influencer tecnológico que ni siquiera conocía compartió el artículo de Forbes con el pie de foto, que esto sirva como recordatorio, no todas las ovejas negras están perdidas. Algunas simplemente han terminado con los lobos y los suéteres. Pensaron que podían difamarme, desacreditarme, hacerme parecer el problema. En cambio, terminaron expuestos. Y aún así, no había dicho una palabra públicamente, ni una sola vez, porque no tenía que hacerlo. Tenía algo mejor que una refutación. Tenía recibos. Y ahora tenía al mundo observando. Uno pensaría que después del artículo, después de los mensajes, después del desenredo público de su historia favorita, retrocederían. No lo hicieron. En todo caso, redoblaron la apuesta. Ben publicó un largo hilo sobre cómo estaba exagerando para obtener simpatía. Dijo que tenía un historial de ser dramático, dijo que siempre era yo quien se sentía excluido, incluso cuando hacían lo mejor que podían. Laura comenzó el control de daños con la familia extendida. Les dijo que no estaba bien, que el dinero se me había subido a la cabeza, que había roto los lazos no por una camiseta, sino porque siempre estaba buscando una razón para irme. ¿Y mis padres? Se mantuvieron en silencio públicamente, pero sé que estaban llamando, enmarcándolo como un malentendido, una situación triste, simplemente se tomó las cosas de la manera equivocada. Los observé tratar de reconstruir su versión de la historia, pero esta vez no se pegaba, porque las personas con las que estaban hablando, muchas de ellas, ya se habían puesto en contacto conmigo en silencio. Un primo que dijo que siempre notó cómo me trataban de manera diferente. Un antiguo vecino que recordaba haber escuchado a mi madre llamarme tardío mientras presumía de la pasantía de Ben en una empresa en la que ahora poseía acciones. La parte que más me dolió no fue su manipulación. Fue darme cuenta de que había pasado tanto tiempo esperando que cambiaran, que no me di cuenta de cuánto había cambiado yo. Ya no era el niño que intentaba ganarse un asiento en su mesa. Ahora tenía mi propia mesa. Y el silencio que siguió a esa comprensión, fue la primera vez que sentí paz en años. Me enviaron una carta. No era una disculpa, no realmente, solo un seguimos siendo tu familia, y te amamos, y esperamos que puedas superar esto, cuidadosamente redactado. Superarlo, como si fuera una fase, como si me hubiera ofendido y me hubiera ido corriendo y necesitara volver una vez que me hubiera calmado. No respondí. Una semana después, enviaron otra. Esta era más larga, más emotiva, hablaba de las cosas que habían hecho por mí cuando era más joven, comidas, viajes, un techo sobre mi cabeza, como si eso compensara todo. Nunca mencionaron el dinero, o los años de chistes, o lo rápido que fueron para difamarme cuando finalmente dije que no. Luego, de la nada, Ben publicó una foto antigua de nosotros de cuando éramos niños, con el pie de foto, extraño a mi hermano, todavía lo amo, siempre lo haré. Me etiquetaron mucho. La gente quería una respuesta. Pero las únicas personas a las que les debía algo eran las que estaban allí cuando no tenía nada. Y ninguna de esas personas llevaba camisetas a juego. Así que me mantuve callado. Y en ese silencio, las cosas siguieron cambiando. El esposo de Laura se fue. Ella se había estado apoyando fuertemente en la narrativa de somos víctimas de la cultura de la cancelación, y él no estaba de acuerdo. Se llevó a los niños, se mudó con su hermana. Me enteré por otra persona. Laura no me lo dijo ella misma. Ben perdió un concierto de oratoria en algún pequeño evento en el que se había apuntado. Aparentemente, alguien le había enviado al organizador el artículo completo, junto con un comentario que hizo en un viejo podcast sobre cómo su hermano nunca podía terminar nada de lo que empezaba. Mis padres intentaron refinanciar su casa, no salió bien. Un amigo mío que trabaja en finanzas dijo que el banco vio inestabilidad. No fue mi culpa, no directamente, pero detuve la transferencia mensual. Esa parte fue mi culpa. Y comencé a vivir mi vida. No por venganza, sino finalmente, libremente. Viajé sin revisar mi teléfono cada pocas horas. Tomé decisiones sin preguntarme si finalmente estarían orgullosos. Construí cosas porque quería, no porque estaba tratando de probar algo. Y una noche, un tiempo después, recibí un mensaje de alguien que no reconocí.
Solo una línea: gracias por mostrarles a las personas como yo que está bien alejarse. Eso me llegó, no porque necesitara el elogio, sino porque me recordó que alejarse no era egoísta, era una supervivencia necesaria. No rencor. Nunca estuve enojado porque no me amaban de la manera que quería. Estaba enojado porque pretendían hacerlo mientras me derribaban cada vez que me ponía de pie más derecho. Esa noche abrí una caja que había olvidado. Tenía copias de los documentos originales, los que rompí. Pasé mi mano sobre el papel, grueso, color crema, todavía afilado en los bordes donde había rasgado el primer juego. Ya no se sentía como pérdida. Se sentía como un cierre. No sé dónde están ahora. No reviso. A veces la gente me envía actualizaciones, pero las borro antes de terminar de leer. No necesito saberlo, no porque no me importe, sino porque la versión de mí que necesitaba su aprobación ya no vive aquí. Se ha ido, y no va a volver. Actualización 2 años después. Ha pasado un tiempo. Recientemente me invitaron a una boda, no de familia, un amigo, uno de los pocos que vio lo peor y se quedó. En la recepción, alguien me presentó a su prima. Ella sonrió, me dio la mano y dijo: «Espera, ¿eres el tipo de la camiseta?» Me reí, en realidad me reí. Sí, dije, supongo que lo soy. Me dijo que había cortado con sus propios padres el año pasado, dijo que mi historia le dio el empujón que necesitaba. No sabía qué decir. Todavía no lo sé realmente. Pero se me quedó grabado porque durante tanto tiempo pensé que irse significaba perder, rendirse, capitular. Resultó que fue la primera vez que me defendí. A veces me pregunto si todavía hablan de mí, si cuentan la historia de manera diferente ahora, si me extrañan, o solo extrañan a quien podían controlar. No me pongo en contacto, y ellos tampoco lo han hecho, no en mucho tiempo. Tal vez eso lo dice todo. ¿Crees que fui demasiado lejos, o no lo suficiente? Déjame saber en los comentarios. Si quieres más historias como esta, suscríbete.